que la realidad en la que vivimos nunca podremos satisfacer enteramente todo aquello que deseamos, que la vida que soñamos es una vida que está fuera del alcance de la vida real. Y ese desencuentro entre lo que somos y lo que quisiéramos ser, que la literatura atiza mejor que nadie, desarrolla en nosotros el espíritu crítico. Es lo que nos diferencia de los animales. Los animales hace cientos de siglos seguían siendo iguales a lo que son hoy día. Los seres humanos no. Los seres humanos hemos evolucionado y hemos modificado el mundo en función justamente de esas fantasías y esos deseos que nos soliviantan y que hicieron nacer en algún momento de la vida la literatura y que la literatura ha ido alimentando y aumentando en nosotros. El espíritu crítico es la fuente principal del progreso y de la civilización. Gracias a ese espíritu crítico que nos hace desear algo distinto de aquello que tenemos, que nos induce a rebelarnos contra el statu quo, a tratar de acercar la fantasía de la realidad, como hizo el Quijote, por ejemplo, en el libro emblemático de nuestra lengua, es lo que está detrás de aquello que llamamos civilización. Y por eso es importante y es fundamental que la literatura no solo no desaparezca, sino que no pase a ser un entretenimiento secundario en la vida de las gentes. Algo que está ocurriendo en nuestros días, por desgracia, a pesar de que nunca en la historia ha habido tantas mujeres y tantos hombres capaces de leer. Curiosamente, la lectura ha avanzado extraordinariamente por el mundo, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, en el que los lectores eran siempre minorías, incluso en los países más alfabetizados de la tierra. Hoy en día la lectura está al alcance de muchísimas más personas que en el pasado, y sin embargo la lectura representa algo mucho menos importante que en el pasado en la vida de las gentes. Yo creo que la literatura es absolutamente fundamental porque es la fuente de la civilización. La civilización es cambio, la civilización es reforma de aquello que es imperfecto o malo. La civilización es ir corrigiendo todo aquello que ha sido fuente de sufrimiento y de injusticia a lo largo de la historia, y nada estimula tanto ese espíritu que nos induce a cambiar la realidad y a mejorarla, a ganar, digamos, en justicia y en libertad, como los cuentos y las fantasías de la literatura. Leyendo la literatura, nuestros deseos aumentan, nuestra necesidad de un mundo distinto y mejor, más al alcance de nuestros apetitos y de nuestros anhelos, se vuelve una realidad y una urgencia en nuestras vidas. Y por eso es importante leer, y por eso es importante leer bien, es decir, leer lo mejor. En esto, la función de una universidad de vocación humanística, como la ha definido el rector en su preciosa intervención inicial, es fundamental. Es fundamental que lean los buenos libros no solo los literatos, sino también los ingenieros y los abogados y los técnicos y el ciudadano común y corriente. Es fundamental que los libros, que los buenos libros circulen y nos vayan recordando en cada generación que la realidad está mal hecha, que el mundo en el que vivimos podría ser mejor, que podríamos corregir todo aquello que a nuestro alrededor anda mal. Eso es algo que los gobiernos despóticos, que las satrapías, que las dictaduras de cualquier índole, ideológica, religiosa, tratan de hacernos olvidar y tratan de convencernos que el mundo está bien tal como está. Y por eso la literatura ha tenido a lo largo de toda la historia siempre una función
subversiva. No hay dictadura que no haya intentado de alguna manera maniatar, embridar esa actividad que consiste en fantasear historias y hacerlas vivir gracias a la magia de la lectura como hechos realmente ocurridos y sucedidos. Esa operación aparentemente tan poco peligrosa ha despertado siempre la desconfianza y el temor en todos aquellos regímenes que quisieran controlar enteramente la vida de las gentes. Y por eso todos estos regímenes han tratado siempre de imponer algún tipo de control o de censura al quehacer literario. Las dictaduras no se equivocaban. La literatura no es irresponsable. La literatura deja una huella en el espíritu de las gentes y la huella que deja es la huella de la insatisfacción, es decir, el germen de la inconformidad y de la rebeldía que, lo repito una vez más, es el gran motor de la civilización. Yo debo a la universidad mi amor a la literatura. En la universidad aprendí a leer a los grandes clásicos de nuestra lengua y a los clásicos de otras lenguas. En las aulas universitarias encontré la manera de vivir aventuras absolutamente extraordinarias que la vida real jamás hubiera podido darme, como me las dieron los bellos, los hermosos libros que leí. Y en la universidad encontré un ambiente estimulante y propicio para convertirme en escritor. Luego me ha tocado enseñar literatura, tarea difícil y a la vez apasionante, la de poder transmitir en un lenguaje coherente y racional lo que en la lectura se vive de una manera fundamentalmente emotiva y pasional. Pero enseñar literatura, reflexionar sobre la literatura, no es reflexionar sobre una actividad marginal, sino central a la vida humana. La literatura tiene hundidas sus raíces en la problemática más profunda y más general, y por eso la literatura, como ha ocurrido en el pasado, debe seguir jugando en el futuro un papel principalísimo en el desarrollo de la cultura y de la civilización. Yo estoy convencido que sin la buena literatura, probablemente la libertad no hubiera aparecido en un momento dado de la historia y desempeñado un papel tan absolutamente fundamental en la evolución de las sociedades. Que nociones como la de los derechos humanos, la de que todos los seres humanos tienen unos ciertos derechos que deben ser respetados y que si no son respetados, todos los seres humanos son de alguna manera vejados y agredidos, están íntimamente ligados a esas fantasías, a esos libros de aventuras, a ese mundo ideal de ensueño creado con la imaginación y con las palabras, que es el mundo de la literatura, el mundo de los grandes libros gracias a los cuales nosotros hemos enfrentado las desdichas, las adversidades, las frustraciones. Por eso creo que la literatura no es prescindible, que la literatura es imprescindible y que ella debe formar parte principalísima de la formación de los buenos ciudadanos, de los ciudadanos capaces de conservar las instituciones democráticas e irlas mejorando paulatinamente en una lucha que ya sabemos no tiene fin, la lucha contra la injusticia, la lucha contra el sufrimiento y la frustración, que son como la sombra de la humanidad. No quiero prolongarme más luego de estas reflexiones, sino una vez más agradecer a la Universidad Católica de Córdoba por honrarme con este reconocimiento y reafirmar una vez más que desde luego que haré todo lo posible para estar a la altura
de este honor. Muchas gracias. Con las palabras del doctor honoris causa, damos por finalizado este acto. Agradecemos a todos su participación. Buenos días y muchas gracias.